Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Hoy tengo el gran privilegio de contar con la presencia del general retirado de 4 estrellas, Harald Kuyat, quien fue jefe de las Fuerzas Armadas Alemanas, la Bundeswehr, ocupando el puesto de mayor rango en las Fuerzas Armadas de Alemania. También formó parte del Comité Militar de la OTAN, que es el cargo militar más alto dentro de la OTAN. Bienvenido al programa. Es un gran privilegio tenerle con nosotros. Un placer. Quería preguntar primero sobre el estado de las relaciones entre Occidente y Rusia, porque después de la Guerra Fría hubo un gran optimismo respecto a las relaciones entre ambos. Sin embargo, ahora estamos atrapados en esta guerra por poderes en Ucrania, que podría escalar hasta convertirse en una guerra nuclear real. ¿Cómo ve usted que las relaciones entre Rusia y Occidente se hayan deteriorado tanto en los últimos 30 años? Es cierto que en esencia, las relaciones tras la Guerra Fría, e incluso antes de la disolución de la Unión Soviética, mejoraron entre la OTAN y Rusia, y en aquel entonces aún con la Unión Soviética. Se hicieron grandes esfuerzos y, por ejemplo, en 1990 ya debía producirse un intercambio mutuo, un diálogo, e incluso establecerse una asociación estratégica entre la OTAN y Rusia. Rusia realmente buscó la cercanía con la OTAN, y en 1991, sem train death issue, ein mark step in der meest hijikwa OTAN en su historias, se perdió its invite un nuevo comienzo. Y esto continuó, por supuesto, con el acta fundacional OTAN-Rusia, la creación del Consejo OTAN-Rusia, tanto a nivel político, desde los embajadores, pasando por los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, hasta los jefes de Estado y de Gobierno. Y en el ámbito militar, por supuesto, los jefes de Estado Mayor, que se reunían al menos 2 veces al año. Un representante militar permanente de Rusia también estaba presente en el cuartel general con un pequeño equipo. Estas stinistraver nur menos una vez al mes. Yo mismo fui también presidente del Consejo OTAN-Rusia de Jefes de Estado Mayor. Por cierto, algo que a menudo se olvida es que en esa función también fui presidente de la Comisión OTAN-Ucrania de Jefes de Estado Mayor. Por lo tanto, tenía a ambas partes sentadas conmigo en la mesa de negociaciones. Y eso, por supuesto, también abrió perspectivas. Ahora bien, en cuanto a los cambios, hay que decir que en realidad comenzaron a nivel estratégico en 2002, cuando Estados Unidos rescindió el tratado ABM. Un tratado muy importante. ABM significa Tratado de Defensa Antimísiles Balísticos. Era, por así decirlo, el complemento al Tratado sobre Sistemas Estratégicos Intercontinentales. Es decir, por un lado, los sistemas ofensivos y por otro, los sistemas defensivos. Esta adición debía garantizar la estabilidad estratégico-nuclear entre las dos superpotencias nucleares. Y Rusia lo interpretó como un intento de lograr dominación y superioridad en este ámbito. La ruptura política se produjo en 2008 con la cumbre de la OTAN en Bucarest, donde el entonces presidente estadounidense Bush intentó con bastante fuerza bruta imponer una invitación para que Georgia y Ucrania se convirtieran en miembros de la OTAN. En ese momento no lo consiguió, pero para salvar las apariencias se incluyó en el comunicado la perspectiva de que Ucrania podría llegar a ser miembro de la OTAN. Y estos dos acontecimientos son para mí, en realidad, los puntos de inflexión en la relación entre la OTAN y Rusia. Me gustaría añadir por qué es así. Los dos objetivos estratégicos más importantes de Rusia son, en primer lugar, evitar un conflicto con la otra superpotencia nuclear, Estados Unidos. El segundo objetivo estratégico más importante de Rusia es evitar un conflicto militar directo con la OTAN, lo que en el fondo también implica producirse un enfrentamiento con Estados Unidos. Estos dos objetivos siempre han sido dominantes. Ya a mediados de los años 90, Rusia lo expresó repetidamente.
Y puedo decir por experiencia personal que esto también quedó claro una y otra vez en las conversaciones que mantuvimos. En última instancia, este objetivo llevó a que Rusia intentara imponer una toma de decisiones conjunta en las negociaciones sobre el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, es decir, decisiones conjuntas sobre riesgos de seguridad para Rusia o para la OTAN. Por supuesto, eso no era posible, ya que decisiones de este tipo solo pueden ser tomadas por los Estados miembros. Pero encontramos una formulación que finalmente estableció un mecanismo para la gestión de crisis y conflictos, también con la posibilidad de en determinadas situaciones y bajo ciertas condiciones, tomar decisiones conjuntas. Ese es el punto decisivo. Y esta zona de amortiguamiento, en la que Rusia partía de la base de que en dicha zona, es decir, en los antiguos países del Pacto de Varsovia, o incluyendo a Ucrania, podrían surgir conflictos de crisis que luego podrían llevar a una confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia. Esa era la gran preocupación. Por eso se debía establecer aquí una zona de amortiguamiento para evitarlo. Tras la ampliación de la OTAN, el foco, naturalmente, se desplazó hacia Ucrania. Así que Rusia en esta era, que se exterioró, sin dar ni impresión objetiva que lleva persiguiendo desde décadas. Bueno, cuando los rusos invadieron en 2022, adoptamos la narrativa de que fue una agresión no provocada. Esta es una narrativa bastante importante, porque una vez que aceptamos que la invasión rusa no fue provocada, cualquier negociación se percibía como una recompensa a la agresión y la conquista. Así que el único camino hacia la paz era la victoria militar, es decir, derrotar a Rusia. ¿Está de acuerdo con esta evaluación sobre las provocaciones y las motivaciones rusas? Son dos argumentos que se mencionan una y otra vez. Usted ha mencionado uno, la guerra fue no provocada. El segundo es que debía ser una guerra total, es decir, el objetivo de Rusia sería conquistar toda Ucrania. Quiero abordar ambos aspectos. No provocada. Esa es una cuestión que en realidad se puede responder relativamente rápido, pero quiero extenderme un poco. Esta guerra tiene una larga historia previa, y Jeffrey Sachs ha escrito recientemente de manera muy detallada sobre algunos puntos. Por su no entraré en detalles al respecto. Pero uno de los puntos decisivos es el golpe de Estado contra el presidente ucraniano democráticamente elegido Yanukovych en 2014, seguido de una guerra civil en el este de Ucrania, que se libró principalmente entre el ejército ucraniano y la población de habla rusa de esa zona. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que los derechos civiles de esta población de habla rusa fueron muy restringidos. Luego, en 2015, llegó Minsk II, y en ese acuerdo se intentó encontrar una solución para resolver este conflicto. El núcleo de este acuerdo es que a estas regiones del Donbass se les concedió un estatus especial dentro del Estado ucraniano, es decir, poder hablar ruso, mantener la cultura rusa y otros aspectos similares, y que esto debía ser codificado en una reforma constitucional antes de finales de 2015. Eso no fue llevado a cabo por el gobierno ucraniano. Más bien, ocurrió algo completamente diferente. Se empezó a modernizar las Fuerzas Armadas ucranianas, a armarlas, a aumentar de nuevo su tamaño. Al principio de este siglo, lo habíamos reducido considerablemente, y ahora se volvió a aumentar. Como todos escuchamos después de la señora Merkel, que negoció ese acuerdo, pero también del entonces presidente francés Hollande, la verdadera intención no resultó este pacto, sino ganamiento por armar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso debe calificarse como una maniobra engaño.
Bien, ahora salto al año 2021. En diciembre de 2021, Rusia intentó entonces aliviar esta situación de seguridad mediante tratados sobre regulaciones de seguridad, tanto directamente con Estados Unidos como con la OTAN. Ambas partes rechazaron negociar al respecto. Paralelamente, Rusia intentó ejercer presión concentrando un gran número de fuerzas armadas en las fronteras de Ucrania. Es decir, se intentó realmente generar presión para negociar. Rusia no lo logró. Al contrario, la situación se agravó considerablemente durante enero y febrero de 2022, y Rusia invadió. Y ahora viene un punto absolutamente crucial. La pregunta siempre es, ¿qué objetivo estratégico persigo con esto? Entonces, ¿cuál era la intención de Rusia con esto? Y hasta hoy, en realidad ha habido dos opiniones realistas al respecto. Una era que se quería aumentar la presión, ya no fuera de las fronteras de Ucrania, sino ocupando partes de Ucrania, y así obligar a Ucrania a negociar. Yo tenía otra opinión. Mi opinión era que Rusia quería intentar derrocar al gobierno ucraniano, es decir, provocar un cambio de régimen, como se llama hoy en día, e instar un gobierno a Rusia. Con eso, en esencia, se habría evitado una guerra. Parsif esta intención. Paul, porque toda la conducción de la operación no permite otra cosa. De hecho, unos 170,000 soldados rusos prácticamente han entrado. No en formaciones de ataque, sino que han avanzado, por así decirlo, como fuerza de ocupación frente a un ejército ucraniano de más de 400,000 hombres, modernamente equipado, como ya se ha dicho, durante 8 años por Occidente y entrenado. Por lo tanto, la ocupación de todo el país no es posible, ni por el número de soldados necesarios para la ocupación, ni para ser victoriosos frente a las defensas ucranianas. En segundo lugar, se ocuparon puntos estratégicos que realmente se pudiera llevar a cabo ese cambio de régimen. Eso no tuvo éxito. Por lo demás, el presidente ucraniano Zelensky confirmó exactamente esto hace algún tiempo en Davos, en conversaciones al margen. Él debía ser reemplazado por Medvedchuk. Ese es el antiguo líder de la oposición en la Rada Suprema, quien debía convertirse en presidente, y es considerado prorruso. Así que esta valoración, o este relato de que Rusia llevó a cabo un ataque no provocado, no se sostiene. Y lo otro, que Rusia intentó, o sigue intentando, como a veces también se afirma, ocupar toda Ucrania, tampoco se sostiene. Los objetivos de Rusia ahora son otros. El cambio de régimen no ha tenido éxito. Ahora a Rusia le interesa ocupar las 4 regiones, es decir, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, dentro de sus antiguas fronteras administrativas. Y también aquí hay matices que son muy importantes, porque las dos autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tienen un estatus completamente diferente. Aquí en esencia se ha producido una secesión, aunque Rusia, el 30 de septiembre de 2022, incorporó de facto estas regiones a la Federación Rusa. Ahora, usted ha mencionado y criticado el socavamiento del Acuerdo de Minsk entre 2015 y 2022. Pero también señaló que esto socavó el propio derecho internacional, dado que fue aprobado por las Naciones Unidas. Sin embargo, también quiero preguntarle sobre las negociaciones de Estambul, cuando comenzaron a principios de 2022. En marzo de 2022, el presidente Zelensky concedió una entrevista a The Economist y advirtió que había algunos países occidentales que preferirían una guerra larga con Rusia para debilitar a Rusia, incluso si eso significaba la destrucción de Ucrania. Sin embargo, me preguntaba sobre las negociaciones de Estambul. ¿Qué sabemos realmente ahora sobre el sabotaje de este acuerdo? Hubo 2 enfoques de negociación. Primero en Bielorrusia, 4 días después del inicio del ataque ruso,
y luego las negociaciones en Estambul, que usted ha mencionado. En estas negociaciones en Estambul, ambas partes, como suele ocurrir en tales situaciones, negociaron partiendo de una situación en la que veían las negociaciones como la única salida sensata. Rusia, porque el intento que acabo de describir de provocar un cambio de régimen no tuvo éxito. Y Ucrania, porque partía de la base de que Rusia realmente libraría aquí una guerra masiva que Ucrania no podría soportar. Die Ukraine nicht überstehen würde. Das führte auch zu einer Kompromissbereitschaft. Esto también llevó a una disposición al compromiso por ambas partes. Finalmente, este ciclo de negociaciones terminó el 15 de abril con un acuerdo sobre la neutralidad permanente de Ucrania y garantías de seguridad. Esto es muy importante, ya que la cuestión de las garantías de seguridad sigue desempeñando un papel importante en la actualidad. Este tratado estaba en gran medida negociado. Todavía había puntos en él que no estaban claramente resueltos. Un punto importante que no se había aclarado era la cuestión de cómo las potencias garantes ejercerían sus obligaciones de garantía. Ihre Garantieverpflichtungen ausüben würden. Es war ja so, dass in diesem Vertrag En ese acuerdo, había una cláusula sobre garantías de seguridad para Ucrania. Y las potencias garantes debían ser los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, también Rusia. Rusia insistió en que, antes de que se activara el caso de garantía, debía celebrarse una votación entre las potencias garantes, lo que Ucrania interpretó como una posibilidad de bloquear el cumplimiento de la obligación de garantía mediante un veto. Pero también había otras cuestiones, por ejemplo, en lo que respecta al tamaño total de las Fuerzas Armadas ucranianas. Había diferentes opiniones al respecto. Da gab es unterschiedliche Auffassungen. Es wurden ja auch festgelegt die Zahl der Großwaffensysteme und vieles mehr. También se estableció el número de grandes sistemas de armamento y mucho más. Un tratado muy detallado. Lo decisivo es que, en esencia, estaba listo para ser concluido salvo por unos pocos puntos. Y estos puntos controvertidos, que acabo de mencionar, debían resolverse en una conversación directa entre ambos presidentes, es decir, Zelensky y Putin. Este tratado, o mejor dicho, la conclusión del tratado, fue claramente torpedeada por Occidente. Sobre esto, creo que no hay ninguna duda. Gar keine Zweifel inzwischen mehr. Entscheidend war offensichtlich der unangekündigte. Lo decisivo fue, evidentemente, la visita no anunciada del entonces primer ministro británico Johnson a Kiev el 9 de abril, en la que dejó muy claro que Occidente no estaba dispuesto a poner fin a la guerra. Y el negociador ucraniano, David Arachamija, que lideró las negociaciones en Estambul, es, por así decirlo, el líder de la oposición, el presidente del grupo parlamentario del partido de Zelensky, que luego regresó a Kiev, según explicó en una entrevista, recibió el mensaje de Johnson: no debéis negociar, simplemente seguid luchando. Y el objetivo asociado a esto fue formulado poco después de manera muy precisa por el entonces secretario de Defensa estadounidense. Amerikanischen Verteidigungsminister formuliert worden. Russland sollte politisch, wirtschaftlich und militärisch. Rusia debía ser debilitada política, económica y militarmente. Ese era el punto decisivo, y el medio para lograrlo fue precisamente esta guerra. De hecho, sigue siendo esta guerra, que es una guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia. Ahora bien, mientras tanto, el presidente Trump dijo: no es mi guerra, es la guerra de Biden. Así que ya no asume ninguna responsabilidad por la conducción de esta guerra. Mientras tanto, esta responsabilidad se está trasladando a los europeos. Así que cada vez más se está convirtiendo en una guerra por poderes entre Europa y Rusia. Ein Stellvertreterkrieg zwischen Europa und Russland. I remember also the former prime minister of Israel. Recuerdo también que el ex primer ministro de Israel, Bennett, decía lo mismo, que los estadounidenses y británicos vieron una oportunidad, un ejército de cientos de miles de ucranianos que podían utilizar contra Rusia. Así que casi resultaba absurdo no usarlos como proxy y en su lugar aceptar la paz. Pero creo que diste una entrevista en enero de 2023 que me pareció interesante, porque entonces indicabas que la guerra ya se había perdido y que Alemania podría acabar enfrentándose sola a una Rusia muy enfadada. Ahora bien, esto fue hace 2 años y medio.
En ese momento, todo el mundo coreaba que Ucrania estaba ganando y todo eso, la OTAN nunca había sido más fuerte. ¿Cómo veías tú los acontecimientos en aquel entonces? Que la OTAN se encaminaba hacia una derrota en esta guerra por poderes. Y además, ¿cómo ves la relación entre Alemania y Estados Unidos en este contexto? ¿Crees que Alemania está siendo subordinada ahora? Bueno, no fui el único que llegó a esa conclusión. En Occidente, seguimos alimentando la ilusión y con ello también influimos en la postura del gobierno ucraniano. Alimentamos la ilusión de que Ucrania aún podría ganar esta guerra, ganarla militarmente, lo que según los objetivos oficiales de los ucranianos significaría que recuperarían Crimea y también los territorios del este de Ucrania que ahora están ocupados por Rusia. Eso fue y sigue siendo una completa ilusión. Quien entienda un poco de estrategia, quien tenga experiencia en estos asuntos, llegó muy pronto a una conclusión diferente, y yo no fui el único. Recuerdo aquí al entonces jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley, quien dijo que las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado lo que razonablemente podían lograr. No se puede conseguir más, y ahora hay que negociar. Eso, por supuesto, también significó que no permaneció mucho tiempo más en el cargo, pero lo dijo de manera muy abierta. Por cierto, también lo dijo el entonces comandante en jefe ucraniano, el general Zaluzhny, quien afirmó: si realmente debo llevar a cabo una ofensiva exitosa, entonces creo que dijo 300 tanques, de 600 a 700 vehículos de combate de infantería y 500 obuses. Pero eso no lo voy a conseguir. Eso significa que ni siquiera puedo alcanzar el objetivo político que se me ha fijado. Pero en Occidente se mantuvo una y otra vez la ilusión con cada nuevo sistema de armas. Y la calidad, el alcance de los sistemas de armas se incrementó cada vez más. Y cada vez era un game changer. Es decir, con ello se pretendía cambiar la situación estratégica a favor de Ucrania. Eso fue completamente irrealizable desde el principio. Esto también significa, si miramos hacia atrás, ¿qué ha pasado con esta postura occidental? Nuestro lema era: Ucrania no debe perder la guerra y Rusia no debe ganarla. ¿Qué disparate es eso cuando los políticos dicen algo así? Pero si miramos hacia atrás, también hay que decir que se han perdido todas las oportunidades que se presentaron a lo largo de esta guerra para poner fin a la matanza, para terminar esta guerra, para detener la destrucción de este país. Al principio, por supuesto, lo especial en este contexto fueron las negociaciones de Estambul, pero siempre hubo esa oportunidad. Luego, China hizo una propuesta que era muy razonable y que incluso fue aceptada temporalmente por Putin. Es decir, se debería empezar donde se había dejado a mediados de abril de 2022. Eso significa que se habría avanzado un cierto tramo hacia la paz. Posteriormente, China, junto con Brasil, propuso un plan de 6 puntos. Yo mismo hice propuestas en agosto de 2023, junto con Peter Brandt y Horst Telchik. Por supuesto, estas ya han quedado obsoletas debido a la evolución de la situación militar y al endurecimiento de las posiciones políticas. Pero si uno piensa en todo el sufrimiento y destrucción que se podría haber evitado si Occidente, y en particular los europeos, en aquel entonces, por supuesto, ambos gobiernos, pero sobre todo los europeos, hubieran adoptado una actitud constructiva hacia la paz. En los 3 años y medio de esta guerra, no ha habido ni un solo intento por parte de los europeos de resolver este conflicto por la vía pacífica. El único que lo ha intentado ha sido el primer ministro húngaro Orbán, y él ha sido duramente criticado por ello. Ha intentado sacar a los europeos de este callejón sin salida, de que solo habrá un final militar, es decir, una derrota militar de Ucrania. No ha tenido ningún efecto. Sí, la pregunta sobre Alemania. Sí, tengo la impresión de que Alemania juega un papel muy ambivalente.
Tenemos dos estados europeos que están muy comprometidos y lo están en el ámbito militar. Son Francia y el Reino Unido. Recuerdo aquí las consideraciones que se han hecho desde hace algún tiempo respecto a una fuerza de garantía que en caso de un alto el fuego o de negociaciones de paz exitosas debería desplegarse en Ucrania. Alemania es algo ambivalente en este sentido, pero políticamente mantiene una posición muy dura. Vertritt es eine sehr harte Position. Ich mache das also an einem Beispiel fest. Lo ilustraré con un ejemplo. Ustedes recordarán ese encuentro en el despacho Oval, es decir, en la Casa Blanca, el 18 de agosto, donde se exigía repetidamente que antes de que pudiera producirse una reunión, debía haber un alto el fuego, lo cual no es realizable de esa manera. Esto también ha sido exigido repetidamente por parte alemana. Por lo demás, la manera alemana de formular ciertas cosas, déjeme decirlo así, es una que muestra una inclinación mental hacia la guerra. Si esto es consciente o inconsciente, no puedo juzgarlo. En cualquier caso, lo considero muy imprudente. Lo hemos visto de nuevo ahora en relación con los drones sobre Polonia. Realmente debemos intentar gestionar las cosas de tal manera que no se produzca una derrota militar catastrófica de Ucrania. Militärische Niederlage der Ukraine nicht eintritt. Daran kann niemand ein Interesse haben. Und dies können wir Nadie puede tener interés en eso. Y solo podemos evitarlo si se logran negociaciones exitosas para ambas partes, teniendo en cuenta los intereses de ambos lados, incluidos, por supuesto, nuestros propios intereses. El fin de la guerra no es un objetivo en sí mismo, sino que es el requisito previo para que en Europa pueda surgir un orden de paz y seguridad en el que Rusia y Ucrania tengan su lugar y que ofrezca estabilidad y seguridad a todas las partes para el futuro. Ese es en realidad el punto decisivo. Y que los europeos no trabajen en ello no solo me parece negligente, sino que lo considero extraordinariamente irresponsable. sondern ich halte das für außerordentlich verantwortungslos. You make a very interesting point with how Planteas un punto muy interesante sobre cómo se descartaron las propuestas de paz de China y Brasil, mientras que los esfuerzos diplomáticos de Hungría incluso fueron castigados. Lo preocupante es que todo esto ha ocurrido durante más de 3 años y medio, en los que los europeos ni siquiera intentaron ninguna diplomacia con los rusos, ni siquiera hablaron con ellos. Supongo que mi gran preocupación es que, dado que Rusia considera la incursión de la OTAN en Ucrania como una amenaza existencial, ¿qué ocurrirá si Rusia no puede lograr sus objetivos mediante la diplomacia, teniendo en cuenta sus fines estratégicos? ¿Qué crees que hará Rusia militarmente? ¿Privarán a Ucrania de todo su territorio estratégico desde Odessa hasta Kharkov? ¿Cómo ves que terminará esta guerra militarmente si no es a través de la diplomacia? militarily if it's not through diplomacy? Sie machen einen ganz wichtigen Unterschied. Sí, usted hace una distinción muy importante. De hecho, hay que diferenciar entre una victoria política y una victoria o derrota militar. Políticamente, siempre he sostenido que nadie puede ganar esta guerra. Incluso Rusia ha tenido que aceptar un revés considerable solo por la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Sin duda, esto supone una gran carga para Rusia. Hablemos entonces de los aspectos militares. Sigo opinando que Rusia quiere ocupar estas 4 regiones dentro de las antiguas fronteras administrativas. Es decir, no como al principio en Estambul, cuando aún era posible dejar que los habitantes decidieran, quizás mediante un referéndum. Durch ein Referendum die Bewohner entscheiden lassen. Nein, hier geht es tatsächlich darum, No, en realidad aquí se trata de crear de nuevo una zona de amortiguamiento en estas regiones, también entre Rusia y la OTAN. Y eso incluye, si se llega a un acuerdo, a toda Ucrania. Lo que no está del todo claro es si Rusia también intentará tomar Odessa para, por así decirlo, establecer una conexión con su grupo de ocupación en Transnistria. Y sobre todo, si intentaría estratégicamente cortar a Ucrania del acceso al Mar Negro. Eso no está del todo seguro. Por supuesto, eso también depende mucho de si y cuándo realmente se inician negociaciones. Tengo la impresión de que los combates se reducirán un poco en el próximo periodo. Esto está relacionado con la época del año.
El terreno en Ucrania ya no es tan transitable para las fuerzas mecanizadas como lo era antes. Pero también se debe a que Rusia tiene interés en poner fin a esta guerra. Rusia ha visto sus posibilidades de acción geopolítica considerablemente limitadas por esta guerra. Lo vemos en el ejemplo de Azerbaiyán y Armenia. La influencia en el Caucaso ha disminuido talatiling, la relación en la guerra grinding. Además, otro factor, el próximo que ve aquí un papel importante. Das ist auch der Nahostkrieg spielt hier eine große Rolle. Sollte es wieder zu militärischen Kampfhandlungen zwischen den Si vuelven a producirse enfrentamientos militares entre Irán e Israel, también es un aspecto que no resulta precisamente agradable para Rusia. Irán es un aliado cercano de Rusia, y podría darse el caso de que Rusia intentara influir en una solución pacífica, cosa que ahora no puede hacer. Así que Rusia tiene aquí una desventaja clara. Y para recuperar esta capacidad de acción geopolítica, en realidad esta guerra debe llegar a su fin. Y en el fondo, uno de los aspectos que son optimistas, pero al final, para el siguiente. stimmt, dass sich letzten Endes die Vernunft doch durchsetzen wird. Das andere ist natürlich nach wie vor das große Interesse. Lo otro, por supuesto, sigue siendo el gran interés de Trump en contribuir activamente a poner fin a esta guerra. Pero en este momento, estamos en un punto muerto, que se ha producido porque en las últimas rondas de negociaciones en Estambul en junio no se habló de los temas realmente importantes. Rusia había comunicado su posición sobre un alto el fuego y negociaciones de paz con Ucrania mediante un memorando el 2 de junio, e instó a Ucrania a negociar al respecto. Esto fue rechazado. Zelensky lo rechazó y dijo que solo querían hablar sobre intercambio de prisioneros y sobre niños. Und über die verschleppten Kinder reden. Deshalb ist zum Beispiel auch der ständige Vorwurf an Por eso, por ejemplo, la acusación constante contra Rusia de que Rusia no quiere negociar, de que no se puede negociar con Rusia, no es correcta. Además, tras esta acusación, después del encuentro en Anchorage y la reunión del presidente estadounidense con los europeos, ambas partes endurecieron sus posiciones. Rusia dijo que también está dispuesta a una reunión. Sin embargo, esta debe prepararse cuidadosamente. Debe haber un orden del día, y ya deben haberse celebrado negociaciones o prenegociaciones a un nivel lo más alto posible, que nos permitan evaluar si tiene sentido llevar a cabo una reunión de este tipo. Esto corresponde más o menos al enfoque de Estambul 2022. Ucrania, en cambio, ha dicho que primero quiere elaborar los detalles de las garantías de seguridad. Rusia debería aceptar estos detalles, y solo si Rusia los acepta, Ucrania estaría dispuesta a una reunión. Así que vemos aquí que esta contradicción entre ambas posiciones es muy difícil de resolver. Y espero precisamente que el presidente estadounidense intente hacer esto. Mientras tanto, la lucha continúa, siguen muriendo personas y el país sigue siendo devastado. Esa es la tragedia de estas dos partes en guerra, y también se debe a la influencia de Occidente. Supongo que el peligro de no tener negociaciones es que solo queda una solución militar. Mencionaste antes la tendencia a escalar introduciendo nuevas Wunderwaffe o armas maravillosas para cambiar el rumbo de la guerra. Y esto parece ser el paso que se da cada vez que la guerra por poderes parece ir en la dirección equivocada. Parece que introducimos armas más potentes. Creo que vale la pena recordar que Biden dijo una vez que introducir F-16 sería la tercera guerra mundial, pero hemos ido mucho más allá de eso. Así que quería preguntarte entonces sobre la retórica bélica y la escalada entre Rusia y, bueno, ahora especialmente los europeos. Se ha intensificado mucho. ¿Hasta qué punto ves ahora un riesgo real de que Rusia y Europa, si no la OTAN, lleguen a enfrentarse directamente en una guerra? Hay dos aspectos que podrían llevar a una escalada, tanto en el pasado como en el futuro. Uno de estos aspectos proviene de Ucrania. Dado que Ucrania está muy debilitada en el campo militar y mantener la defensa es prácticamente imposible,
Allí solo se libran combates de retraso. Por eso, Ucrania intenta desde hace tiempo escalar en otros ámbitos y así involucrar a la OTAN en esta guerra. Por ejemplo, mediante ataques al sistema de alerta temprana estratégico nuclear, ataques del Flottenbadsells Strategischen Rus 4 o también mediante ataques centrales nucleares. Oder auch durch die Angriffe auf Kernkraftwerke. Das sind Versuche, diesen Krieg auf eine andere. Estos son intentos de llevar esta guerra a otro nivel, especialmente al nivel entre Estados Unidos y Rusia, y así expandir esta guerra. Lo otro son las intenciones que provienen especialmente de los europeos. Se dice una y otra vez que debemos poner a Ucrania en condición de usar armas de manera efectiva en el interior de Rusia, es decir, darle una perspectiva estratégica. La palabra clave es el sistema alemán Taurus, y eso significaría, en el fondo, que los europeos darían el paso de pasar de una participación indirecta en esta guerra a una participación directa. Sin embargo, creo que los europeos son muy conscientes de que sin el apoyo de Estados Unidos, esto sería una empresa que conduciría a una guerra europea ampliada y a la destrucción de este continente. Und zu einer Zerstörung dieses Kontinents. Ich hoffe, dass Sie sich jedenfalls darüber im Klaren sind. Espero que en cualquier caso sean conscientes de ello. Por eso sigo con gran preocupación estos intentos de la llamada coalición de los dispuestos, que una y otra vez intentan, por así decirlo, meter el pie en la puerta, ya sea en relación con un tratado de paz o con un alto el fuego, sabiendo perfectamente que Rusia nunca aceptaría el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania. Ese es precisamente el enfoque que Rusia ha seguido desde el principio. Ucrania debe ser, como establece su constitución, un estado neutral, no alineado y sin armas nucleares. No deben estacionarse tropas extranjeras en territorio ucraniano. Esos son en realidad los puntos clave. Das sind die Kernpunkte eigentlich. Also was man erreichen will, ist eben diese. Entonces, lo que se quiere lograr es precisamente esa gran zona de amortiguamiento entre la OTAN y Rusia, para evitar que una escalada provocada por un fallo técnico o humano se vuelva políticamente incontrolable. Esta situación se ha dado de manera similar recientemente con los drones sobre Polonia. En este caso, en realidad, no se actuó como debería hacerse en una situación de crisis. Es decir, buscar el contacto, intentar esclarecer la situación, establecer hechos. Sin querido reflex Pavloviu, si afirmen mechkei skates no provocor stava grafrin o incluso en un taka. Rusimber suai mengis tu testa. El rise de das strength de guerra. Dieses Risiko, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Drohnengeschichte. Ahora, también en relación con este asunto de los drones, el presidente ucraniano ha vuelto a decir que deben tomarse medidas preventivas para evitar que algo así ocurra. Incluso ha resurgido la propuesta que ya apareció al principio de la guerra: establecer una zona de exclusión aérea sobre el oeste de Ucrania. Una zona de exclusión aérea significaría un conflicto directo entre la OTAN o los países que establezcan esa zona y Rusia. Hay que ser conscientes de ello. Todo esto ya se ha debatido, pero sigue saliendo a la luz una y otra vez. Y la otra cuestión es, ¿cómo podría ocurrir que los europeos, por así decirlo, se vean arrastrados a esta guerra, que se desarrolle una situación que luego ya no se pueda controlar? Die dann nicht mehr beherrschbar ist. Da gibt es interessanterweise ein Interview des. Curiosamente, existe una entrevista del expresidente polaco Duda del 3 de septiembre, en la que explica: este incidente que ocurrió en noviembre de 2022, en el que un misil impactó en territorio polaco y creo mató a 2 personas, fue un misil ucraniano. Pero explicó que el presidente ucraniano intentó presionarlo para que declarara que había sido un misil ruso. Y dijo que, por supuesto, los ucranianos querían desde el principio involucrar a Occidente en esta guerra. Y lo que me resulta aún más sorprendente es que continuó diciendo, y en realidad eso también sería correcto, no recuerdo las palabras exactas, pero en realidad sería así. De hecho, es cierto que solo una expansión de la guerra a toda Europa evitaría la derrota militar aislada de Ucrania, pero al final conduciría a la destrucción del continente europeo en su conjunto.
Los políticos deben ser conscientes de esto, incluso cuando en sus discursos afirman que Rusia siempre será nuestro enemigo o que se puede derrotar a Rusia. No, eso no es posible. La única solución, que sería un salvavidas para Ucrania y evitaría que nos veamos arrastrados a este torbellino, es llegar a negociaciones de paz que sirvan a los intereses de ambas partes, pero que también sean compatibles con los intereses europeos. Si me permite hacer una última pregunta de seguimiento, ¿cómo explica lo que ha sucedido en Europa? Tradicionalmente, eran los Estados Unidos quienes solían tener una postura más belicista. Por ejemplo, en 2008, fueron ellos quienes impulsaron la expansión de la OTAN, mientras que en el lado europeo se oponían. En aquel entonces, Angela Merkel argumentaba que esto sería interpretado por Rusia como una declaración de guerra, pero ahora vemos que los papeles casi se han invertido, y en Europa nos hemos vuelto muy militaristas, y ni siquiera estamos dispuestos a entablar una diplomacia. No estoy seguro de si tiene alguna opinión sobre cómo hemos llegado a esta situación. Por supuesto, no existe una explicación unidimensional para esto. También para mí es un fenómeno. Pero desde mi punto de vista es así. Desde el principio partimos de un supuesto completamente erróneo. Es decir, que se podría terminar esta guerra, por así decirlo, mediante una victoria de Ucrania. Una ilusión, una ficción desde el principio. Y en el fondo, con nuestra argumentación, recuerdo muchas declaraciones de los llamados expertos que siempre decían, y que en parte todavía se sigue diciendo hoy, es decir, que Ucrania es muy fuerte, que es resistente, que las pérdidas rusas son elevadas, que la industria rusa está a punto de colapsar, y así sucesivamente. Esta narrativa, que quisimos mantener durante 3 años y medio, 3 años, debería haber terminado como muy tarde, con la llegada de Trump al poder. Deberíamos haber buscado una alianza con Trump y apoyado sus esfuerzos de paz, pero no lo hicimos. Eso significa que, en este momento, seguimos poniendo obstáculos, incluso para nuestro aliado más cercano, Estados Unidos, en el esfuerzo por poner fin a esta guerra. También tiene que ver con que no podemos admitir que hemos contribuido a que esta guerra ya dure más de 3 años, que incluso hemos alimentado esta guerra al apoyar a Ucrania de manera tan masiva, tanto financiera como militarmente, debilitando incluso nuestra propia capacidad de defensa para apoyar a Ucrania. Y finalmente, al no haber intentado o no haber sido capaces de hacer ni un solo intento de buscar una solución pacífica mediante negociaciones de paz. Esa es la persistencia. Yo tenía razón, pero al final esta actitud se vengará amargamente. Y en primer lugar para la propia Ucrania, pero al final también para nosotros. Porque si Ucrania pierde esta guerra militarmente, nosotros también la perderemos militarmente. Es cierto que es una participación indirecta, pero sin nuestra participación, esta guerra ya habría terminado hace tiempo. Sin este apoyo, esta guerra ya habría terminado hace tiempo. Así que solo se puede esperar al final que Trump se imponga. Y mi impresión es, de hecho, que él también intenta normalizar la relación con Rusia. Ese es un punto muy importante. Este encuentro en Engels lo ha demostrado claramente. Hay algunas señales que apuntan en esa dirección. Todo el entorno, todo el desarrollo, cómo fue este encuentro, pero también se trata de lograr realmente la normalización. Y de hecho, por la vía política, mejorar las relaciones económicas y, sobre todo, restablecer una estabilidad militar que en los últimos años se ha perdido en gran medida entre estas dos superpotencias nucleares estratégicas. A través de negociaciones sobre el control de armamentos, que están a punto de comenzar, sobre sistemas de armas nucleares estratégicas, como muy tarde, hasta el 5 de febrero del próximo año, deben continuar. Y creo que ambas partes tienen un gran interés en ello. Pero también se trata, y quiero añadir esto para concluir, de la cuestión de qué posición ocuparemos en un futuro
futuro orden mundial geopolítico. Geopolitischen Weltordnung einnehmen. Wir haben ja bisher diese neue Hasta ahora hemos denominado este nuevo orden mundial como el de las grandes potencias rivales, Rusia, China, Estados Unidos. Ahora está surgiendo algo nuevo, un mundo multipolar. Y nosotros como europeos también debemos ver cuál es nuestro lugar. Los europeos hemos perdido una cantidad desmesurada de influencia en la aritmética del poder geopolítico a causa de esta guerra, y seguiremos perdiendo simplemente también por las desventajas económicas que nos ha traído este conflicto, por lo que debemos intentar restablecer la cooperación con Estados Unidos y a partir de un final pacífico de esta guerra, construir un nuevo orden de paz y seguridad en Europa. Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa aufzubauen. Yeah, I've had that similar concern myself that He tenido esa preocupación yo mismo, que la incapacidad de los europeos para encontrar su lugar en un mundo multipolar es parte de la razón del pánico y la falta de imaginación política. General Harald Kujat, muchísimas gracias por sus aportaciones. Son tiempos realmente peligrosos, así que gracias de nuevo. Crucemos los dedos. Thanks again. Keep our fingers crossed.